A lo largo de la historia, la arquitectura ha cambiado nuestra manera de sentir, pensar y vivir. En este video haremos un recorrido por distintos tipos arquitectónicos en los cuales veremos cómo el diseño y los espacios se adaptan a las necesidades. Obra del arquitecto Javier Senosian, no surgió de una idea repentina, sino de un proceso de investigación profundo y un análisis de sitio. El proyecto se ubica en Naucalpan, Estado de México, dentro de un entorno natural rodeado por encinos, barrancas y formaciones rocosas. La forma orgánica del edificio se integra al paisaje y su color verdoso y texturas naturales lo camuflajean entre la vegetación. En total, el conjunto abarca alrededor de 5.000 metros cuadrados y contiene 10 departamentos distribuidos a lo largo del cuerpo de la serpiente. El interior de las viviendas presenta espacios fluidos, techos curvos y muros continuos que eliminan los ángulos rectos, buscando una sensación orgánica y humana. Uno de los puntos más emblemáticos del conjunto es el cráter central, un espacio natural rodeado por los volúmenes serpentinos que actúan como nido y punto de convivencia, de ahí proviene el nombre. El proceso de construcción fue lento y artesanal, desarrollándose a lo largo de 7 años, debido a la complejidad del terreno y a la precisión con la que el volumen debía adaptarse a las curvas. El arquitecto explica que el 95% del diseño se realizó directamente en el sitio, ajustando formas y soluciones a medida que avanzaba la obra. La Cineteca Nacional de las Artes, o también conocida como Cineteca Nacional de Chapultepec, es uno de los proyectos más significativos del 2023. Esta cineteca, dirigido por Gabriel Orozco, con la finalidad de ampliar los espacios culturales dentro del bosque y acercar el cine a nuevos públicos. El diseño estuvo a cargo del despacho Rothkin Arquitectos, encabezado por Michel Rothkin, en colaboración con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Obras y Servicios. El complejo se ubica en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, sobre el terreno que antes ocupaba el antiguo Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Arquitectura y concepto. La Cineteca fue concebida como un espacio abierto, incluyente y sustentable en diálogo constante con la naturaleza del bosque. Su arquitectura se caracteriza por el uso del concreto aparente, el acero estructural expuesto y ventanales y amplios ventanales. La Casa del Alfeñique, ubicada en el corazón del Centro Histórico de Puebla, es considerada una joya de la arquitectura barroca novohispana, construida a finales del siglo XVIII por encargo del maestro herrero Juan Ignacio Morales y con elementos proyectados por Antonio de Santa María y Charregui. La casa también tiene una historia que mezcla amor y mito. La leyenda más divulgada cuenta que don Ignacio encargó al arquitecto una fachada que recordara a un dulce de alfeñique. Esto para impresionar a su novia. La ornamentación entonces sería la materialización romántica de ese deseo. Con el tiempo la casona se asoció además con los relatos fantasmales de la leyenda de la Nahuala, que tomó elementos y ecos de la casa para la ficción, lo que amplificó su aura de misterio y la convirtió en un símbolo cultural y turístico de Puebla. Hoy la Casa del Alfeñique no solo destaca por su exuberante fachada y su conservación como museo, ya que está abierta desde 1926, sino por ser un ejemplo claro de cómo la ornamentación, estuco, cantera y talavera puede contar una historia social y sentimental. La casa es a la vez el testimonio del virtuosismo artesanal novohispano y de la narrativa popular que convierte la arquitectónica en mito. La Casa de los Hermanos Cerdán, ubicada en el número 6 de la calle 6 Oriente, en el centro histórico de Puebla, es uno de los sitios más emblemáticos de la historia de México. Su arquitectura pertenece al barroco civil poblano del siglo XIX, con muros de cantera gris y ladrillo rojo, ventanas enmarcadas por molduras de piedra, balcones de hierro forjado y un patio central rodeado de corredores con arcadas y columnas, típico de las casas coloniales de la región. Más allá de su valor arquitectónico, este edificio es célebre porque allí empezó la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1910. La casa pertenecía a Aquiles, Carmen, Máximo y Natalia Cerdán, una familia de simpatizantes del movimiento maderista que guardaba armas para el levantamiento.
Esa madrugada, el gobierno porfirista descubrió el complot y rodeó la casa. Los Cerdán resistieron valientemente y tras un intenso tiroteo, Aquiles Cerdán fue asesinado, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de la revolución. Durante el enfrentamiento, los impactos de la bala marcaron la fachada y aún hoy pueden verse los orificios originales en las paredes como testimonio del suceso. En el interior, los espacios se conservan con mobiliario, documentos y objetos personales de la familia, que evocan la vida cotidiana de principios del siglo XX. La casa, además, guarda una leyenda popular. Se dice que el espíritu de Carmen Cerdán aún recorre los pasillos, cuidando el legado de su familia y velando por la causa revolucionaria. Este mito contribuye a la atmósfera solemne del lugar, donde historia y memoria se entrelazan. Actualmente, el edificio funciona como el Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán, inaugurado en 1960, y conserva su estructura original. Es un espacio donde la arquitectura, el heroísmo y la leyenda se combinan para recordar el inicio de un movimiento. Ahora hablaremos sobre la Catedral de Puebla, el cual su nombre completo es Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ubicada en la ciudad de Puebla, México. Tiene un estilo arquitectónico renacentista herreriano con elementos barrocos. Los arquitectos que la construyeron fueron Francisco Becerra y Juan de Palafox Mendoza. Como material principal tiene cantera gris que proviene del Cerro de Guadalupe. En cuanto a su historia, se planeó desde la fundación de Puebla en 1531 y en 1575 Felipe II autorizó la obra. Con la llegada del obispo Juan de Palafox y Mendoza, las obras se aceleraron. Se consagró en 1649, aunque la torre norte se terminó en 1768. Como características arquitectónicas tenemos que en planta tenemos una forma de cruz latina con 5 naves, una central, 2 laterales y 2 entre el crucero y las capillas. Las torres son las más altas de la Catedral de México, alcanza hasta 70 metros. Como fachada principal, de estilo herreriano, tenemos que es sobrio, simétrico y monumental. En el interior encontramos un decorado con mármoles, retablos dorados y obras de arte sacro. Luis Barragán tuvo 3 periodos fundamentales en su obra arquitectónica. El primero abarca su trabajo en Guadalajara, donde desarrolló proyectos influenciados por la arquitectura tradicional mexicana. Posteriormente se trasladó a Ciudad de México, en donde desarrolló una arquitectura moderna marcada por el funcionalismo y la búsqueda de nuevas formas expresivas. Por fuera, la casa se integra de manera modesta y austera al barrio de Tacubaya, sin ostentación pero con una estética siempre presente. Este edificio se volvió el espacio de experimentación de Barragán, donde exploró conceptos esenciales como el color, la luz, el misterio y la intimidad. En este lugar, el arquitecto dio vida a una arquitectura profundamente personal, espiritual y poética. La casa muestra con claridad la diferencia entre el espacio público y el privado. Desde el vestíbulo se observa cómo la luz se derrama sobre los muros, creando una atmósfera especial. Un cuadro de Matías Guerit añade un toque mágico que anticipa la sensibilidad del recorrido. Al entrar a la sala se percibe la fuerte relación entre el interior y el exterior, una constante en la obra de Barragán. Desde ahí se van descubriendo nuevos espacios que parecen formar parte de un mismo gran ambiente. El estudio, uno de los espacios más públicos de la casa, conserva los respiradores de la época y muestra las técnicas de dibujo tradicionales, evocando el ambiente de trabajo de un arquitecto del siglo XX. El recorrido continúa hacia el patio de las ollas, un lugar lleno de encanto donde el agua, los reflejos y el paso del tiempo dialogan con el espacio, transformando la percepción de quien lo habita. Más adelante se revela la parte más íntima de la vivienda. A través de mamparas y juegos de color, Barragán crea atmósferas únicas donde la luz es el elemento protagonista. En la recámara se aprecia una disposición casi monacal que transmite serenidad y contemplación. Junto a ella se encuentra un vestidor concebido como un espacio ritual, donde el arquitecto se preparaba cada mañana para montar a caballo, una actividad que para él tenía un sentido estético y espiritual.
El recorrido culmina en la terraza, un espacio abierto hacia el cielo que invita a la contemplación y la libertad. Ahí las emociones se liberan y la experiencia estética alcanza lo sublime. Este espacio resume la esencia de la obra de Barragán, una arquitectura donde la modernidad y la tradición conviven en equilibrio, creando un lenguaje profundamente mexicano y universal a la vez. Finalmente, en una de las obras gráficas que acompañan este recorrido, se observa un pueblo mexicano con construcciones de carácter cubista y una procesión tradicional. En esa imagen se refleja de manera simbólica el diálogo entre la modernidad y la tradición, un tema central en la vida y la obra de Luis Barragán, considerado el gran parteaguas de la arquitectura moderna en México. Casa Aguilardi es un testamento arquitectónico de la arquitectura mexicana moderna. Representa el ejemplo perfecto de la evolución del regionalismo mexicano y de la manera en que la idiosincrasia de la sociedad se refleja en la arquitectura del siglo XX hasta nuestros días. En la década de los 70, dos jóvenes de la Ciudad de México, Francisco Aguilardi y Martín Luque, dueños de una agencia de publicidad, adquirieron un terreno cercano al bosque de Chapultepec. Su intención era construir una residencia donde pudieran descansar sin salir de la ciudad. Para entonces la fama de Luis Barragán ya era reconocida internacionalmente. Su obra había sido publicada en prestigiosas revistas de arquitectura e inspirados por el estilo propio de la capital mexicana, los jóvenes decidieron contactarlo. Barragán, que entonces tenía 76 años y se encontraba retirado, aceptó reunirse con ellos en el terreno. Al llegar notó la presencia de una jacaranda en medio del sitio y en un principio rechazó el encargo. Sin embargo, poco después aceptó el proyecto con una sola condición: conservar el árbol en su totalidad. Desde el exterior, los vibrantes colores de la casa reflejan el carácter de los pueblos mexicanos y la sensibilidad nacional hacia el color, algo que Barragán siempre tuvo muy presente. Desde el inicio concibió el proyecto como un proceso de experimentación,